¿Hasta qué parte nos quedamos? Hasta la parte, según yo, hasta la parte magnética. No, perdón, mecánica. Estábamos viendo el funcionamiento de los huesecillos y que funciona como caja de resonancia todo ese conjunto. Vimos, les pasé un video. No. No, maestro. Okay. Vamos. Ay. Vamos a ver este video, chicos. Este es así muy básico para que sepan de lo que estoy hablando. Yo voy llegando y estaba lloviendo un aguacerazo que, ay, un relajo esto de que llueva. Por todos lados está ahí, sí. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión. El cerebro es capaz de interpretar constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas.
Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. En general, existen 3 tipos de pérdida auditiva que difieren la una de la otra, dependiendo de la parte del oído que esté afectada, pudiendo ocurrir en el oído externo, medio o interno. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar. A ver, bueno, ya vimos el video, ya más o menos se ubicaron de cómo está formado nuestro sistema auditivo. Entonces nos quedamos en la parte mecánica. ¿Cuál es la función de la parte mecánica? Pues nos había mencionado que entre los huesecillos y la cóclea, y aparte ese conjunto de vacío que hacía entre el tímpano, los huesecillos y la cóclea, funcionaban como una caja de resonancia, que el cual lo que hacía pues era como tal amplificar la señal recibida, y la cóclea, como nos dijo aquí en el video, pues tiene la función de transformar esa señal o esas vibraciones en en señales, digamos, electromagnéticas, que son las que llegan a pues sí, al cerebro. A ver, no. La función de la etapa mecánica es amplificar, pero no por resonancia. Es una caja, se le llama caja timpánica, del tímpano, no de resonancia. Caja timpánica, por el tímpano, acuérdense que empieza por el tímpano. Caja timpánica. Y el que nos da la amplificación son los huesecillos, el martillo, yunque y el estribo, porque hacen un movimiento de palanca. El movimiento de palanca es el que hace la función y nos da 25 decibeles de ganancia. Su función es amplificar. Okay. Y los mecanismos de protección que tiene esa etapa son los tendones que no dejan que se dé esa amplificación. Y también la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio que nos coincide con la nariz y con la garganta, la cual nivela la presión interna con la externa. ¿Sí? Entonces, esos son los mecanismos de protección que tiene el oído. ¿Cuáles son los mecanismos de protección que nosotros le damos a nuestro oído? En ese aspecto es no enfermarnos ni de nariz ni de garganta como gripa y tos, y evitar tomar antibióticos, tanta droga,
¿sí? Esas son las dos cosas que nosotros le podemos dar a esa parte como mecanismo de protección. Luego sigue la etapa bioeléctrica, eléctrica, no electromagnética, eléctrica, bioeléctrica, ¿sí? Porque acuérdense que llega un movimiento de agua, y ese movimiento de agua, porque ahora el medio va a ser agua. El caracol está lleno de dos líquidos, endolinfa y perilinfa. Tiene esos dos líquidos y el caracol está dividido en tres partes, ¿sí? Y está lleno de cilios. Esos cilios son los que nos dan los tonos. Tiene una longitud de 3,5 vueltas del caracol y eso nos da una longitud de 20 Hz a 20 kHz, porque ahí nos da la frecuencia. La parte que está más cerca al movimiento de la ventana oval, o que viene de lo de los huesecillos, es la ventana oval, y ahí están las frecuencias altas. Por eso oímos las altas frecuencias. Hasta adentro, si vieron del caracol, ahí están las frecuencias bajas, ¿sí? Las frecuencias bajas. Y ahí adentro, cubierto por el caparazón del caracol, tenemos al órgano de Corti, que es el que va a hacer el cambio de vibraciones a pulsos eléctricos y los envía al cerebro. Tenemos 3 canales semicirculares, el X, el Y y el Z, y por eso vemos en tercera dimensión. Ese no tiene ningún sistema contra del sistema auditivo, pero sí nos da el equilibrio. Entonces déjenme enseñarles esta parte. Aquí tenemos la cóclea o caracol. Tenemos en esta parte, vean, aquí tenemos la escala vestibular y el líquido es la endolinfa. Aquí tenemos la escala timpánica y tenemos también la endolinfa. Y aquí tenemos la perilinfa, al igual que en esta parte de aquí. Tenemos, vean, esta parte es el órgano de Corti. Esto es lo que hace que se cambien las vibraciones a pulsos eléctricos. Aquí tenemos los cilios, vean, estos son los cilios. Aquí tenemos la membrana basilar y tenemos de este lado la membrana vestibular o la de Reisner, esta. Entonces, esas dos son las que tienen ahí lo que es los cilios. Aquí se dan los movimientos, van a mover estos cilios, las vibraciones las va a pasar a esta membrana basilar y la membrana basilar se los va a llevar a lo que es el órgano de Corti. El órgano de Corti es el que cambia de pulsos eléctricos, de vibraciones mecánicas o movimientos mecánicos a pulsos eléctricos y los manda por el nervio auditivo o nervio coclear, aquí está, ¿sí? Estos son los canales semicirculares que hablaba yo, de X, Y y Z, y estos tienen líquido por dentro. Cuando ustedes llegan a golpearse la cabeza, se les llega a salir el líquido, o cuando se suenan muy fuerte la nariz, y entonces les da vértigo, se marean, porque no están llenos totalmente de líquido. Cuando vuelven a tener su líquido que les corresponde, ustedes tienen el equilibrio. Pero bueno, este es el caracol o cóclea. Aquí, pues, como viene el movimiento de los huesecillos, aquí en el estribo tenemos las frecuencias altas. Entonces oímos más las altas, y aquí es donde tenemos las frecuencias bajas que no oímos. ¿Por qué? Porque cuando empujan esto es como un émbolo, lo empujan, mueve todo el líquido, ¿sí? Y aquí va a regresar. Aquí va a regresar, vean, tiene la ventana oval. Llega y llega hasta acá, vean.
Y aquí se regresa porque es una membranita. Entonces regresa y otra vez se viene para acá. No sé cómo vaya, pero llega hasta acá. Y entonces otra vez el estribo la vuelve a aventar y entonces llega hasta aquí. Y otra vez así va a estar, así está como un émbolo, boom, 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 entrando y saliendo, y se están moviendo los líquidos y de esas membranas también, y estos son los cilios, los que nos dan el tono. Los cilios nos dan el tono. ¿Ok? También tenemos aquí un tapón que se llama helicotrema, que hace que no se combinen los líquidos. No es tanto líquido, es como una gelatina no cuajada. Y eso hace que los sonidos que son intensos los amortigüe. Movimiento armónico amortiguado. Con ese líquido se amortiguan. Ahí los que son muy altas las intensidades. También tenemos, chicos, que ahí comentan que tenemos lo que es las tipos de sordera. ¿No habíamos visto los tipos de sordera? Bueno, tenemos 3 tipos de sordera. La primera, la de nacimiento o congénita. La de nacimiento congénita se da en el vientre de la madre, ¿sí? Cuando la mujer está embarazada, al producto, por ejemplo, si a la mamá le da varicela o rubiola, todo eso se va hacia el producto. Y lo que más lastima son a los huesecillos, al sistema auditivo. Entonces, ahí es donde lo perjudica. También si se les dice, en el embarazo no se puede tomar medicina, no se pueden tomar drogas. Entonces, si ustedes lo ven, ahí dice en las botellitas, no embarazadas, ¿no? Hay una mujer así que está embarazada y le ponen un tache, porque no deben de tomar ese tipo de drogas, porque a lo que perjudica es al sistema auditivo, se va contra el sistema auditivo, que es muy sensible. También hay ocasiones en que las chicas fuman, toman o se drogan, ¿verdad? Entonces, todo eso perjudica, chicas, perjudica a lo que es el feto en el sistema auditivo. Es lo primero que ataca y luego ataca mucho más cosas, ¿no? Pero bueno, eso, chicos, da como producto al sordomudo, más bien al sordo, ¿sí? Da al sordo, pero siempre cuando nosotros queremos aprender una palabra, siempre nos dicen, di agua o leche, ¿verdad? Leche, y nos lo están repite. Pero si no oímos, ¿cómo vamos a repetir leche? Entonces no se puede, por eso se da el sordomudo. Pero en la actualidad lo que se hace es que, por ejemplo, les ponen sus manitas, se las ponen en un bafle, y en el cajón del bafle pues vibra, entonces ahí van teniendo las frecuencias. También muchos de ellos los ponen en los pianos, y entonces en el piano esos de cola, les ponen la manita y allí sí hay mucha vibración, ahí vibra mucho el piano, y entonces los niños les van enseñando por notas musicales las letras, y entonces medio bueno, comienzan a hablar, pero hablan así como medio raro, medio lento, ¿no? De hola, ¿cómo estás? Porque ellos no han oído y entonces no tienen esa fluidez, pero hay muchos que lo logran, ¿sí? Lo logran a base de vibraciones. Entonces, por eso se da el sordomudo, y esa es la sordera congénita o de nacimiento. Después tenemos la sordera profesional. La sordera profesional se dan por la profesión o trabajo que desarrollan. Por ejemplo, el taxista, el chofer, pues siempre va así y siempre lleva expuesta este oído, siempre lo lleva hacia la calle. Entonces hay ruido, hay tanto, sabemos que vivimos en una ciudad ruidosa y entonces pues le afecta el oído, ¿sí? Entonces tenemos esta parte que nos afecta, y también otra es, por ejemplo, los que usan los taladros neumáticos que están ahí trabajando. Esos les afecta mucho, son muchos los decibeles que abarca,
ese taladro neumático, los que trabajan en una fábrica, y más en una de refrescos donde están las corcholatas, está todo eso, es un ruideral, ¿sí? Entonces, todas esas, por ejemplo, el que toca el violín, si nosotros de lejos lo oímos y ellos que están tan cerquita, se ponen el violín aquí, y entonces pues también tienen ese problema en el oído. Los DJ, ¿verdad? Que están tocando y están así, están en las discos y se las ponen, se las quitan y ahí están con sus audífonos mal puestos, ¿verdad? Porque se los quitan y se los ponen. Ese es otro. También, chicos, otro problema de las sorderas profesionales. Y luego tenemos las sorderas adquiridas. Las sorderas adquiridas son las que se adquieren por gusto. Por ejemplo, que a ustedes se les ocurre ir a la escuela, ¿verdad? Cuando iban a la escuela iban con sus audífonos. Van en el metro, en la combi, llegan a la escuela y están en la escuela y están con un audífono. Está con un audífono aquí y el otro libre, ¿no? Para oír al profesor, medio que oír, y el otro con la música la tienen aquí. Y entonces no se quitan y entonces no se... Y luego ya cuando se van a su casa otra vez se vuelven a poner los audífonos, ¿verdad? Y están cenando y medio oyen a la familia y no, ni platican por tener ahí por tener a los audífonos y a la música. Y después se van a dormir y se duermen con música, ¿verdad? Con mis audífonos, vean, tengo mis audífonos. Entonces es un problema muy, muy crítico el que ustedes usen estos audífonos todo el día. A la larga, eso les produce No está bien conectada. ¿No? No. Sí, está grabando. Ya. Y y entonces, este es uno de los problemas que se tiene, chicos. ¿Sí? Que ustedes no se cuidan de los oídos, se limpian los oídos con cotonete, se meten objetos extraños, escuchan el ruido muy fuerte o trabajan en lugares ruidosos y no dejan descansar el oído. Les había platicado sobre el corrimiento temporal del umbral, ¿no? El corrimiento temporal del umbral, les voy a poner un ejemplo. Nos vamos a ir de antro, ¿sí? Nos vamos de antro. Y entonces, son las 10 de la noche, ¿no? Llegamos al famoso antro. Y por ejemplo, en la calle, ¿como cuántos decibeles creen que hay? Como unos 70, 90 más o menos. Ok, y cuando llegamos al antro famoso, Unos 130, 150. No, 150 ya estamos del otro lado. Un 100, 120. Sí, por lo máximo 130, pero más de 130 no creo que lo soporten. Es mucho ruido. Ok. Entonces, bueno, estamos... Voy a poner... Entonces, ¿qué ocurre? Vamos, y a la hora que entramos al famoso antro, se escucha la música muy fuerte, ¿sí? Por lo regular, bueno, pagas y ya se escucha, ¿no? Y luego de repente ya pagas, das tus boletos y entras, y cuando entras a ver en la puerta y se oye, pero así un ruideral, ¿no? Y entonces, como tú vienes de escuchar 80, 90 decibeles, a la hora que entras ahí, pues se escucha muy fuerte. Y entonces agarras y le haces así, ¿no? Hasta te le haces así mientras sientes muy fuerte el sonido. Y le dices al mesero, tráeme 2 cervezas, pero te le acercas a la oreja, ¿no? Y luego dice, ¿de cuáles? ¿Qué? Y se pone aquí, ¿de cuáles? Y tú, Coronita.
¿verdad? Y entonces están hablando así y bueno, llevas a tu pareja y estás ahí sentado en la mesa y estás hablando así también en la oreja y así. Pero después de un rato, ¿qué ocurre? Ya estás normal, ¿verdad? Ya estás así, estás platicando y estás a gusto, ya no lo haces así, ya no lo sientes fuerte. Y pasan 1, 2, 3, 4 horas, 5 horas y estás bien a gusto. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Será porque tu cuerpo se acostumbra a esos niveles de decibeles? Sería. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Podría ser porque nos acostumbramos a ese sonido? No, no se acostumbran. Porque el cerebro lo codifica diferente. Digamos, al ser un sonido de alta frecuencia, pues no tienes tan, bueno, estás así como usted dice, ¿no? Más sensible al oído. Entonces, cuando ya es mucho tiempo, pues ya no lo detecta tanto así. Bueno, yo creo creer eso. Y por eso te acostumbras. Vean cómo estamos ahí en el antro, ¿verdad? Estamos bien suave. Estamos en el antro, baile y baile. Y cuando salimos del antro, chicos, ¿qué pasa? A ver. Estás como aturdido, bueno, se sienten los oídos aturdidos. Me empieza a doler la cabeza, ¿no? Ah, eso es al otro día. No, no, pero en ese momento que Los sientes tapados, ¿no? tapados, Sí, como que escucharas más bajo al revés. Ajá. Como que se escucha sonar. Hasta escuchas como la voz de tu cuerpo algo así, cuando hablas con la resonancia, ¿no? En mi caso. a La ver, conciencia. ¿qué? Pero no me han dicho, hay una cosa que escuchan. ¿Sí ven aquí las imágenes o no? ¿Qué están viendo? ¿El antro o una calle? Una Una calle. calle. Calle solitaria. Ahí estamos una calle solitaria, ¿no? Y en el otro teníamos el antro. Bueno, ¿qué ocurre, chicos? No me han dicho, no. Creo que ustedes no han ido al antro. Pues la diferencia de entre los dos es la magnitud de decibeles que tiene. Pero después se escucha como un sonidito, ¿no? Como un sonido muy agudo, un como pitido en el oído. Exacto, ahí está la situación. Ya llegamos a eso. ¿Eso no era estar aturdido? Ese zumbidito, es que hay un zumbido que se oye. ¿Qué ocurre? Fíjense cómo no se acostumbran. Cuando ustedes entran y están en la música y van, ¿verdad? Estamos baile y baile y órale ya, vamos a cerrar, dicen los meseros, ya nos queremos ir. Y entonces salen y se encuentran, dijimos, en la calle llevábamos 80 decibeles, 90 decibeles. Cuando entramos ahí, 130 durante 4 horas, 5 horas, estuvimos ahí. ¿Sí? El oído, chicos, se protege. El oído, no es que se acostumbren ustedes. El oído se protege haciendo un corrimiento temporal del umbral. Ahorita les voy a poner una gráfica del umbral que tenemos. Y entonces el oído lo que hace es recorrerse, está aquí abajo, y entonces se sube para que esos 130 decibeles sean agradables para ustedes. Y entonces están a gusto bailando y oyendo música durante mucho tiempo, porque el oído se protegió y subió el umbral. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre cuando ya no hay nadie en la calle? Están solos. El oído está esperando escuchar 130, pero ustedes van a escuchar como ¿cuántos decibeles crees que hay cuando está solitaria la calle? Unos 60.
40 más o menos. 40, pongámosle muy solitario, 40. Y entonces el oído comienza a... Y es el zumbido que oyen. Porque el oído está buscando esos 130 decibeles, porque él está acá arriba. Él está esperando estos niveles altos, no aquí. Y por eso comienza a moverse. Él busca, él quiere oír. ¿Sí? Y entonces para que ese oído regrese a su posición original, necesitan pasar como mínimo 8 horas. Y en 8 horas, este corrimiento va a regresar a su posición original. ¿Sí? Pero si ustedes son ruidosos y en la hora del lugar dice a su casa, se van a otra fiesta, luego se van al antro, luego se van a la escuela el otro día y llegan con sus audífonos, este corrimiento no regresa, se va quedando permanente. Y entonces se da el corrimiento temporal del umbral y se da la sordera. Este es un tipo de sordera. Por eso se exceso de ruido, de que ustedes no dejan descansar el oído. Como mínimo tiene que descansar 8 horas, chicos, 8 horas, para que pueda descansar el oído. ¿Sí? Les voy a poner vamos a ver la gráfica. Aquí está, a ver, vamos a ver esta. Ahí está, mira, vean. Ahí tenemos, este es el umbral de audibilidad, vean. Este umbral es el que les digo que se recorre. Este umbral se va a recorrer hacia acá arriba. ¿Sí? Se va a recorrer para proteger el oído. Y entonces necesita 8 horas para regresar como mínimo a esta posición. Vean, ¿cuál es la frecuencia que más oímos? ¿Alcanzan a verla? 4000. 4000 kilohertz, vean. Y estamos aquí a menos de 0. Este es 0. Y vean, aquí lo tenemos hacia abajo. Aquí está como escuchan, miren. Cómo escuchan a los 40 años, cómo escuchan a los 60, aquí a los 18, 25. Y aquí vean, ya no, este es un umbral, es que este no lo puse con, a ver. Voy a ver aquí. Ahí está este. Aquí, ay, este no es. Va a estar más abajo entonces.
Vean. ¿Sí alcanzan a ver esta gráfica? Nivel de presión sonora en dBs. Sí. Frecuencia. Vean aquí, la frecuencia de 4 kilohertz. Aquí tenemos 0 decibeles, vean. No se necesita nada para poderla escuchar. Pero en cambio, los 20 hertz, ¿cuánto necesitamos para escucharlo? Vean. ¿Cuántos? Como 76. ¿Verdad? Entonces, vean, ahora, 100 hertz, que todavía son frecuencias bajas, ¿cuánto necesitamos? 23, 24. ¿Eh? Entonces, vean, 4 kilohertz, no necesitamos nada. Entonces, aquí está el rango de la palabra, el rango de la música, que es algo más grande, y el rango audible, este es nuestro rango audible. Y esta parte de aquí, véanlo, eso es lo que ya nosotros, es el umbral del dolor. Vean como a frecuencias altas y a niveles altos, vean. Esta frecuencia también de 4 kilohertz, también ya lastima. ¿A los cuántos decibeles ya lastima? A los 120. 120, 110. 110. 110, sí. Entonces, aquí ya nos lastima, esta misma frecuencia no la lastima. Entonces, este es el rango de audición. Entonces, la parte de abajo, chicos, es... Estamos viendo eso, ¿no? Uno de los problemas que se tiene allá como enfermedad hay dos. Una que es la presbiacusia, pérdida gradual por edad. Presbiacusia. ¿Sí? La presbiacusia es la pérdida gradual por edad y va a aparecer a los cuántos años. Creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿No? No, creo que no. Y no, a los 22 había dicho. A los 15, ¿no? A los 23. Ah. La presbiacusia, eso es muy importante que le pongan en sus apuntes, ¿verdad? Presbiacusia, pérdida gradual por edad, a partir de los 23 años, chicos. Y se dice que en la actualidad ya se está perdiendo a los 19 años, pero todavía no hay un estudio o algo que lo justifique. Entonces se dice, pero no hay algo concreto como sí a los 23. Entonces la presbiacusia, pérdida gradual por edad, y es a partir de los 23. Y otra de las enfermedades muy comunes es la de el tinnitus. El tinnitus es por exceso de ruido y se da a una sola frecuencia. Entonces, hagan de cuenta que un cilio es el que... ¿Vieron los cilios, no? Así. Entonces el cilio se lastima y entonces el cilio se dobla. Y entonces ahí se da lo que es como un zumbido. Pero es muy fuerte un zumbido, así, que les duele, los dobla del dolor. O sea, no es un zumbidito como el de hace rato, que el oído está buscando, ¿no? ¿Por dónde? No, este es un zumbido y es muy doloroso, muy doloroso. Eso se da por exceso de ruido. Entonces se da por lo regular a las altas frecuencias, porque ustedes como son las que oyen y son las que más escuchan y luego pues tienen ese problema, ¿no? Entonces es un zumbido que se da permanente, así, y ahí se les queda. Entonces, tenemos esas dos. Hay muchas más, pero las que más nos interesan esas dos para... ¿Cómo digo que se llama la segunda, perdón? Tinnitus. Tinnitus. Entonces, bueno, pues está eso de las dos enfermedades. Ah, y también les iba yo a mostrar esto, de verdad. También, chicos, uno de los problemas que hay, por ejemplo, es el exceso de ruido.
Pero aquí tenemos tapones auditivos, vean. Esos tapones que tenemos aquí, estos naranjas, se utilizan, pero si no se utilizan con higiene, ese es un problema, porque estos se tienen que hacer así. Los agarras aquí y los haces así, la esponja, los haces más delgaditos, entonces ya que está delgadito, entonces agarras y te lo metes. Y entonces la esponja se expande otra vez y entonces te tapa bien. Pero uno de los inconvenientes es que muchos de ustedes no se lavan las manos y entonces se meten mugre y entonces es uno de los problemas de higiene, ¿no? Que se tiene. Estos tapones que están aquí, ya se están abriendo. Bueno, estos, la situación, si ustedes lo ven así, hay algunos que son, sí te los metes así y no hay tanto problema, pero hay otros, déjame ver si por aquí están. Vean, estos taponcitos nada más se llegan a colocar. Pero hay ocasiones en que estos, creo que son estos. Bueno, son como el tornillo que se ve ahí, ¿no? Como los tornillitos que se ven. Esos luego son duros, chicos, que cuando tú te los colocas, luego los giras y duele, porque este material es duro, estos. El material es duro. Entonces, los más recomendables son estos de espuma, pero necesitas, pues, tener higiene. Y bueno, ya para los que tengan más dinero, pues, ¿verdad? Tenemos este tipo de conchas. Entonces, te los pones y hacen aquí el vacío y se pegan a tu oído y entonces no dejan pasar nada. Las conchitas. Entonces hay que tener mucho cuidado, vean. Eso les decía a estos. Aquí vean cómo está escrito mal, 25 decibeles. Son 25 dBs, pero D mayúscula, no minúscula. Entonces, ahí están los tapones auditivos, chicos. Los tapones auditivos, ustedes cuando están trabajando en un lugar ruidoso, ustedes llegan, por ejemplo, a su trabajo y llegan, ¿no? Llegan así rapidísimo, por lo regular se ponen uniforme o la bata, no sé, zapatos, casco, ¿verdad? Antes de entrar a la fábrica. Y ahí, antes de que entren al taller, a la puerta, ustedes deben de ponerse sus tapones auditivos, ¿sí? Utilizarlos desde ahí. Un tapón auditivo mal utilizado también te produce sordera, pérdida auditiva. Entonces, ¿eso por qué sería, maestra? ¿Porque te lastimas cuando te los pones o por qué? es que mira, cuando tú llegas a tu vestidor o antes de que entres a la zona, te debes de colocar tus tapones. Entras y ya no te los quitas, tienes que trabajar con ellos, ¿sí? Y entonces hay ocasiones que estás así y el de al lado te dice, oye, tal cosa, y le haces tú, ¿qué? Ahí, si tú tenías afuera 90 decibeles y aquí hay 130 decibeles, tú le hiciste esto a tu oído, ¡zum! ¿Sí? Entonces, le aventaste, le hiciste un aventón, como dijimos, cuando cuando abres la boca, ¿no? Te das es un nivel muy alto y entonces ahí estás lastimando a tu oído. Entonces, no te debes de quitar los tapones. Desde que te los colocas, trabajas. Ya sales de ahí, de ese cuarto, ahora sí me los quito y vuelvo a mi mismo nivel. Si ustedes se los quitan, fíjense que yo fui a la Coca-Cola y yo vi como los cuates traían aquí
los protectores auditivos los traían aquí colgando. Y estaban trabajando. ¿Por qué? Porque si llega seguridad e higiene, ellos nada más hacen esto. Pero no saben que los que se perjudicaron fueron ellos, no la Coca-Cola. La Coca-Cola pues le están trabajando. ¿Sí? Entonces es un problema el que ustedes no sepan cómo ponerse los tapones. Primero deben de estar limpias las manos, si son de esponja y los vas a meter. Si son de los otros, bueno, colocarlos. Les digo que hay unos de tornillo que los tienes que girar para que embonen. Ese es el problema, los de tornillo. Que como no embonan bien, los tienes que girar y duele aquí. ¿Sí? Entonces, esos son otros. Las orejeras también. Las orejeras no es para que las tengan aquí o se las pongan aquí colgando, ¿no? Y las traigan aquí como paperas. No. Hay que colocárselas desde el principio. Y más esas porque son las que les van a absorber mucho más. Bueno, les va a proteger. Entonces, ese es uno de los problemas, chicos. Y mucha gente no quiere utilizar porque no se puede comunicar. Pero hay unos tapones que dejan pasar el rango audible, el rango de voz, perdón. Ya lo vieron que tiene un rango abajo, no es totalmente a ruido, entonces les deja pasar, pero esos son un poco más caros. Entonces ahí para que se puedan comunicar. Entonces el rango de voz sí lo deja pasar. ¿Eso es por el material del que están hechos? Del material que están hechos, sí. Entonces, chicos, esa es una de las formas que ustedes van a protegerse del ruido. Esa es la sordera adquirida. La adquieren porque ustedes mismos se lo provocan. Ya sea en el trabajo, no usando sus tapones auditivos, ¿verdad? Ya sea oyendo música a todo volumen, o yendo a trabajar a lugares ruidosos. Y de veras, chicos, cuando ustedes van a trabajar en un lugar, cuando salgan de la escuela y ustedes entren a trabajar, deben de hacerse una audiometría, porque si van a un lugar ruidoso y ustedes pierden el oído de tanto ruido, ¿sí? No digo que al año, ¿verdad? Va a ser mucho más tiempo, pero si ustedes no tienen con qué comprobar que cuando entraron a trabajar oían bien, entonces cuando salen de trabajar después de 20 años y ya tienen una gran pérdida, no les van a pagar nada, o que se vuelvan sordos. ¿Sí? Esa es una parte de salud en el trabajo. Entonces sí se requiere de que ustedes se hagan una audiometría cuando salgan. O sea, cuando salgan de aquí de la escuela, que es cuando van a entrar a trabajar. Y decir, bueno, yo me hice esta audiometría y aquí tengo mi, pues cómo escuchaba yo antes, ¿no? Ese es algo que recomiendan mucho los doctores. Bueno, ¿qué más me falta de sistema auditivo? Bueno, me faltan otras curvas, pero esas las voy a ver más adelante con otros temas. Bueno, ¿preguntas sobre esto, chicos? No, profesor. Examen, maestra. Hay un video que quiero que vean. Hay un video que quiero que vean, pero no lo encuentro. Ay. Maestra, le preguntaron que si eso vendría en el examen, igual tenía esa misma duda. ¿Cómo? Que sí, que Es que si esto va a venir en el examen, o sea, me imagino a que dibujemos el sistema auditivo o ponerle sus nombres o algo así. Sí, todo. Ah, bueno. Todos los nombres que yo pronuncié, todo viene en el examen, todo. Todos los nombres. Y sí, vamos a hacer una tablita donde vamos a colocar todos los nombres que se tienen que aprender. Y la próxima semana vamos a hacer un repaso, pero el repaso lo van a hacer ustedes. Yo ya no voy a hablar. Ahí cada quien va a decir por partes, hasta terminar el sistema auditivo. Otra vez todo. ¿Sí? Lo van a ver ustedes mismos. Esos pericos. Maestra, una duda.
Ajá. Yo vi que nos había comentado que cuando utilizamos audífonos de chícharo se pierde cierta amplificación que le da a los pliegues de la oreja, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de los audífonos de cascos, ¿también pasa lo mismo? Sí, y más. Esos son mejores. O sea, ¿sí se pierde también esa amplificación? ¿O no? Como amplificación. No se da amplificación. A ver, la oreja, su función es captar el sonido. ¿Sí? Ujú. Con la oreja tú vas a captar el sonido. Pero tú al quitarle la función a la oreja, ya no va a tener esa función de captar el sonido. ¿Sí? Ya no. Ya lo que va a hacer, te vas a saltar la oreja, haz de cuenta que la oreja de nada te sirve. Y tú lo que vas a hacer es meterle el sonido, pero con mayor ganancia. Aquí tienes una ganancia de 5 decibeles. Pero tú al meterte el chicharito, tienes una ganancia de mucho más. Porque ahí ya no hay pérdida. Ahí el chicharito te lo metes y ya no tiene que atraparlo ni nada. Ya va aquí todo. Y entonces hasta sella. Vean. Entonces, aquí el chicharito te está aventando mucho más, ya no 5 de ganancia, a lo mejor 20, ¿sí? Entonces, el chicharito hace que no tengas pérdida, tengas mayor ganancia. Decía un maestro que daba clases aquí mismo en ESIME, él trabajaba, todo el tiempo trabajó en el ISSSTE, en el área de audiología. Y él decía que se pierde el oído, pero no se pierde en un año, se pierde, pues no sé, por tener esos hábitos en unos 10 años o 5 años, depende de cómo escuches tus audífonos. O sea, no es de que escuches hoy y mañana ya no oigas tampoco, ¿sí? Pero sí, es una muerte lenta pero segura, eso sí. O sea, te va a llevar a que pierdas el oído. Para los músicos, chicos, no es muy recomendable que usen tanto audífonos. Y eso es los que más usan son los músicos, los que les gusta la música y los instrumentos musicales, utilizan más los audífonos y son los que más se perjudican el oído. Y esas personas que les gusta la música y que no tienen que escuchar la música con audífonos, o sí, pero bajito, no tan alto. Decía un maestro, dice que evitemos tener oídos de artillero, ¿verdad? Porque el músico tiene que detectar las frecuencias y el acústico igual. Tiene que decir, bueno, yo escucho bien, escucho mal, escucho que hay una frecuencia mal, así, así. Entonces tienes que tener buen oído para un acústico o para un músico. Entonces, ahí cuídense mucho, los que vayan para acústica, cuídense sus oídos, chicos, porque eso en acústica es la base, sus oídos. Entonces, cuídenselos mucho. Voy a mandar un cuadrito, o vamos a ir haciendo el cuadro, chico, de lo que es todo lo que dije de aquí del sistema auditivo. Y vamos a empezar con lo que es la voz. Vamos a empezar con la voz, ¿sí? Vamos a empezar con el aparato fonador. Entonces, esa es otra. Estaba yo viendo aquí, ver si veía yo el... ¿Qué tal estuvieron ayer en la práctica? A ver, chicos, a ver también. A mí sí me gustó, o sea, estuvo padre la dinámica. Bueno, ahorita en línea no me había tocado así, que dijeron, día de laboratorio, vamos a hacer la práctica. O sea, hasta literal sí me sentí como en la escuela, dije, la verdad, ahorita la maestra, quién sabe en dónde ande, y ahorita vas a mi lugar. Pero sí, y hablando al respecto, pues está padre. No había ocupado ese programa, el Multisim, pero visualizar la onda en el osciloscopio, pues sí te da una gran idea de lo que se está viendo.
Bueno, a mí así me gusta, y es más porque también el equipo se reúne, ¿no? Y entonces ya, ustedes saben que es como si estuvieran en la escuela, estuvieran en una mesa de trabajo y estuvieran trabajando. Profesor, una pregunta. En cuanto a las figuras del Isaias, ¿puede hacer de más de 2 fuentes, o sea, de más de 2 señales? Transcripción auditiva. Perdón, compañero, ¿qué me decías? Si para graficar las figuras del Isaias se puede de más de 2 señales. Más de 2 señales, sí. Ujú. Sí se puede. Esas figuras del Isaias, chicos, bueno, ustedes ya creo que ya no les tocó la edad media como a nosotros. Fíjense que a nosotros cuando estábamos chicos que, bueno, a la edad de, ¿qué será? 17 años que vas a las discos, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba, proyectaban, fíjense, ayer vimos figuras muy así, de un 8, un 3, pero si ustedes le hubieran movido uno y el otro, les dan figuras raras. De un lado 2, del otro lado 3, o sea, figuras medio raras, ¿no? Y eso, chicos, nos lo proyectaban en una pared y nosotros bailábamos, ¿no? Y yo, ay, nos sentíamos maravillosos porque nos proyectaban las figuras del Isaias en la pared. Hasta cuando yo fui y hice la práctica y dije, esto es lo que me proyectaban y todos nos alocábamos de las figuras del Isaias. Después nos tocó que comenzaban a poner, ya se modernizaron y entonces ponían un muñequito bailando. Y entonces lo proyectaban, ¿no? El muñequito bailando, y todo eso lo hacen con figuras del Isaias. Y luego ya empezaron, ya después ya fue el rayo láser, ¿no? Pero antes era pura figura del Isaias. Y entonces hacían dibujitos con las figuras del Isaias y las proyectaban en la pared. Y entonces era la gran maravilla que nosotros teníamos en las discos. ¿Sí? Y ahora que yo cuando lo vi ahí en la escuela y ahí todo, dije, ay, pues esto es lo que nos estaban proyectando. Es un osciloscopio y generadores y estamos así como medio locos, ¿no? Y a ustedes con puro rayo láser y dibujos y hacen tantas locuras, ¿no? En nuestra época era esa de cavernícolas, todas esas cosas. Pero bueno, todas fueron evolucionando y ahora ustedes tienen mucho más cosas. No sé si alguno haya ido a ver la obra de teatro Jesucristo Superestrella. ¿No la vieron? No, te la debo. Fíjense que ahí pues proyectaban las imágenes en la pared y hagan de cuenta que era, bueno, y eso también lo vi en la de Billy Elliot. También fue lo mismo. Lo que hacían era proyectar, pero ya proyectan como una casa, un edificio, la calle, todo, ¿no? Y se ve como si estuviera ahí todo, ¿no? Muy, muy real, pero son imágenes, proyección de imágenes. Esto ha avanzado muchísimo. Va, pero a pasos gigantescos, totalmente. Ahora sí que hay que salir, hay que disfrutar y hay que vivir de la tecnología porque nos está dejando, pero muy atrás, ¿no? Ya encontré el video. Déjenme para proyectárselos, chicos. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, profesora. El sentido del oído es un proceso complejo conocido como transducción auditiva. El oído convierte las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos que son interpretados por el cerebro. El sonido entra al oído y pasa a través del canal auditivo externo, donde choca contra la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra en respuesta al sonido. Sonidos de tono o frecuencias bajas producen vibraciones lentas.
Y sonidos de bajo nivel o amplitud producen vibraciones de menor intensidad. Sonidos de alta frecuencia producen vibraciones rápidas. La membrana timpánica tiene forma de cono y se articula con 3 huesos llamados huesecillos del oído. Ellos son el martillo, el yunque y el estribo. Los movimientos de la membrana timpánica hacen vibrar los huesecillos de modo que transmiten información sobre frecuencia y amplitud. Los 3 huesos pivotean juntos sobre un eje. El eje del pivote está constituido por una serie de ligamentos que mantienen los huesecillos en posición dentro de la cavidad. El ligamento interior del martillo y el ligamento posterior del yunque tienen una importancia crucial para el eje del pivote. En esta ilustración se han omitido 2 estructuras que de otro modo impedirían la visualización de esta sección del oído medio. Estas son el nervio del cordón del tímpano y el tendón del músculo tensor del tímpano. A través de los huesecillos, las vibraciones de la membrana timpánica son transferidas a la platina del estribo. El estribo se mueve como un pistón enviando vibraciones dentro de la estructura llamada laberinto óseo. El laberinto está lleno de un fluido llamado perilinfa. Si este funcionara de manera rígida y como un sistema inflexible, el movimiento del estribo no sería capaz de desplazar la perilinfa y por lo tanto no podría transmitir las vibraciones de la estructura ósea. Debido a la flexibilidad de la membrana llamada ventana redonda, los movimientos del estribo pueden desplazar la perilinfa, lo que permite que las vibraciones entren en el laberinto. El corredor que lleva a la ventana redonda se encuentra dentro de la parte espiral del laberinto óseo conocido como cóclea. Las vibraciones producidas por el estribo son transferidas hacia el sistema espiral y retornan para encontrarse con la ventana redonda. La posición del tubo en espiral donde las vibraciones son enviadas al vértice de la cóclea se llama escala vestibular. La porción que desciende se llama escala timpánica. Una tercera estructura llamada conducto coclear está situada entre la escala vestibular y la escala timpánica. El conducto coclear está lleno de un fluido llamado endolinfa y cuando se ve en sección transversal quedan visibles las ventanas que separan los 2 sistemas. Ellas son la membrana de Reissner y la membrana basilar. Estas membranas son flexibles y se mueven en respuesta a las vibraciones que viajan hasta la escala vestibular. Seguidamente, los movimientos de las membranas envían vibraciones de vuelta hacia la escala timpánica. Una estructura especializada llamada órgano de Corti está situada sobre la membrana basilar. Mientras la membrana basilar vibra, el órgano de Corti es estimulado enviando impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio coclear. Los impulsos nerviosos propiamente dichos son generados por células especializadas dentro del órgano de Corti llamadas células ciliadas. Las células ciliadas están cubiertas muy de cerca por una estructura llamada membrana tectórica. A medida que la membrana basilar vibra, las finas células ciliadas se flexionan contra la membrana tectórica, con lo cual se activan. Toda la membrana basilar no vibra al mismo tiempo. En lugar, áreas específicas a lo largo de la membrana basilar se mueven de manera independiente en respuesta a diferentes frecuencias de sonido. Bajas frecuencias hacen vibrar la membrana basilar cerca del vértice de la cóclea, y las frecuencias altas producen vibraciones cerca de la base. Este arreglo se conoce como organización tonotópica. Juntas, estas secuencias
secuencia de eventos es responsable de la percepción acústica del mundo que nos rodea. Bueno, ese es el video. Y si ustedes lo ven, ahí está muy bien explicado y ya con lo que vimos se pueden dar más una idea de cómo está funcionando el sistema auditivo. ¿Sí? Bueno, pues se acabó la clase, chicos. Nos vemos el día lunes. Diviértanse mucho, disfruten mucho. Y acuérdense que vamos a hacer un repaso y lo van a hacer ustedes el lunes de sistema auditivo. Y vamos a empezar con aparato fonador. Entonces, pues, pónganle ahí a su monografía, vayan viendo dónde va cada uno de los, ¿cómo se llama? De los nombres de las partes del oído. Y voy a tratar de subirles un apunte. Sí, maestro, está bien. Bueno, nos vemos. De acuerdo. Hasta luego, Hasta luego, profesora. pues, muy bien. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias.